Me encontraste en la nieve y desde ese día nunca más sentí frío. Detrás de ella, su pequeño hogar zumbaba con vida callada. Una olla hervía en la estufa. Libros infantiles estaban apilados ordenadamente junto a la puerta. Su bolso de lana para enseñar estaba listo para la mañana, aunque los caminos estuvieran nevados. Afuera, Daniel bajó de la escalera, el abrigo espolvoreado de blanco. Miró hacia ella a través de la ventana y sonrió. Brenda le devolvió la sonrisa. Él la había salvado de la nieve, pero ella lo había salvado del silencio. Y la cabaña, que una vez fue solo madera, piedra y sombras, ahora era un hogar brillando con un calor que ni la ventisca más feroz de Wyoming podía tocar. Si la historia de Daniel y Brenda calentó tu corazón, desde el momento en que la encontró en la nieve hasta el día en que las flores brotaron en su porche, no olvides darle like, suscribirte a Wild West Love Stories y compartir este vídeo con alguien que aún cree que el amor puede crecer incluso en el invierno más duro. Déjanos un comentario abajo, ¿crees que una tormenta puede ser el comienzo de algo hermoso? Nos vemos en la próxima historia, donde el amor siempre encuentra su camino, incluso a través de la nieve. En cambio, caminó hasta el estante, bajó una pequeña bolsa de cuero y se la dio. Ella la abrió. Dentro había un mapa dibujado a mano del valle, un sendero marcado hacia el pueblo y 5 monedas de oro envueltas en tela. No puedo tomar esto, dijo, voz temblando. Es demasiado. Es todo lo que tengo, respondió él. Brenda lo miró, la voz subiendo con el dolor en su pecho. ¿Por qué me ayudas así? ¿Por qué darme todo si solo soy una carga? Los ojos de Daniel se quedaron fijos en el fuego, su expresión callada iluminada por las llamas. Porque nadie hizo eso por mi madre, dijo. La dejaron atrás. La gente habló y nadie ayudó. Juré que si alguna vez tenía la oportunidad, lo haría mejor. La respiración de Brenda se atoró en la garganta. Daniel finalmente la miró, la mirada firme. No eres una carga. Eres una persona. Eso es todo. Ella no habló por mucho tiempo. Afuera, la nieve había empezado a descongelarse, pero dentro de la cabaña todo se sentía congelado entre ellos, excepto la verdad que por fin se había dicho en voz alta. El viento llevaba el sonido de cascos mucho antes de que apareciera el jinete. Daniel estaba en el porche afilando su cuchillo, más por costumbre que por necesidad, cuando vio la silueta coronando la colina, alta, ancha, cabalgando con la arrogancia de un hombre que pensaba que todo a la vista podría algún día ser suyo. Silas Bond. Detrás de él venían 2 hombres más. Uno Daniel lo reconoció, un capataz local sin verdadera lealtad, solo necesidad de estar cerca del poder. Los 3 caballos se detuvieron frente a la cabaña. Silas desmontó, sacudiéndose polvo invisible de su fino abrigo de lana, botas demasiado pulidas para trabajo honesto. Vaya, vaya, dijo arrastrando las palabras. Escuché una historia muy bonita circulando por el pueblo. Una historia sobre una novia de Parker y un ladrón que se la quedó. Daniel no dijo nada. Solo se quedó allí, un pie adelante, esperando, tranquilo. Silas continuó. Verás, Parker me debía derechos de tierra, una sociedad futura. Dijo que la sellaría con una esposa ya que no tenía herederos. ¿Sabes cómo funciona la ley aquí, una novia por correo? Eso es tan vinculante como tinta en una escritura. ¿Estás diciendo que ella es parte de un trato de tierras? La voz de Daniel fue plana. Estoy diciendo que ella es el trato. Silas sonrió con sorna. Y la cabaña también forma parte. Ven ahora, muchacha. Hagámoslo fácil. Me caso contigo y todo se arregla. Brenda apareció detrás de la puerta, labios apretados, manos temblando, pero no se escondió. Silas la vio y sonrió como lobo. Ahí está. La pequeña novia perdida. Ven, muchacha. Hagámoslo fácil. Tengo papeles esperando. Te casas conmigo y todo queda limpio. Brenda dio un paso adelante, cada palabra clara y fría. Prefiero casarme con una serpiente. Silas soltó una risita, pero no llegó a sus ojos. Esa no es forma de hablarle a tu futuro. No tengo futuro con un mentiroso. Ella sacó algo de detrás de su espalda, la última carta que Parker le había enviado. La levantó y la dejó caer en el barro. Esa promesa murió con él y también tu trato.
Los ojos de Silas se entrecerraron. No tienes reclamo legal aquí. Está bajo mi techo, dijo Daniel, finalmente bajando del porche. Su mano descansaba ligeramente en el rifle colgado junto a la puerta. Eso es todo el reclamo que importa. ¿Vas a pelear conmigo por una mujer que ni siquiera es tuya?, preguntó Silas. Los ojos de Daniel no vacilaron. Tampoco es tuya. Silas hizo un movimiento, no hacia un arma, sino un paso adelante, probando. Brenda se congeló. Daniel se movió más rápido. Tomó el rifle en un movimiento fluido, lo amartilló y lo apuntó al pecho de Silas. Si cruzas este umbral, dijo Daniel, voz baja y mortal, te encontrarás con la bala de mi padre todavía enterrada bajo esa chimenea. Ha esperado 10 años por la razón correcta. Silas lo miró fijamente, mandíbula apretada. Detrás de él, uno de sus hombres se movió en la silla, inseguro. Silas exhaló lentamente. Esto no termina aquí. Daniel no parpadeó. Si terminas y cabalgas ahora. Por un largo momento, nadie se movió. Entonces Silas se dio la vuelta, montó su caballo con un tirón y escupió en la nieve. Te vas a arrepentir de esto, Siseo. Ya lo hago, dijo Daniel, rifle aún firme. Y entonces, con una última mirada furiosa a Brenda, Silas Bond giró y se perdió en el blanco. La nieve empezaba a ablandarse bajo los primeros signos de primavera. Carámbanos aún colgaban de los aleros de la cabaña, pero los pájaros habían vuelto a los árboles, cantando notas tentativas en el aire frío de la mañana. Dentro, el fuego crepitaba abajo, más por consuelo que por supervivencia ahora. Brenda estaba junto a la ventana, un chal sobre los hombros, observando a Daniel en el tejado parchando una gotera con brea de cedro antes de que llegara la tormenta. Presionó la mano contra el vidrio, su aliento empañando el cristal. El mundo afuera ya se volvía blanco. Susurró más para sí misma que para nadie. Ella picaba cebollas, amasaba masa y remendaba los puños deshilachados de sus camisas de franela con dedos cuidadosos. Su costura era fina, precisa. Daniel notó que incluso ordenó la estantería de especias, murmurando algo sobre cocinas del este que no eran caos. No discutió, solo observó. Una tarde encontró un ovillo de lana medio usado guardado en un cajón con latas viejas. Lo levantó. ¿Te importa si lo tomo prestado? No lo estaba usando, dijo Daniel. Esa noche ya estaba tejiendo algo largo y gris junto al fuego. Cuando él preguntó qué era, ella no levantó la vista. Una bufanda para ti. La tuya se está deshaciendo. Él no supo qué decir, así que no dijo nada. Las noches se pasaban con ella leyendo en voz alta mientras él tallaba o arreglaba herramientas. Tenía una voz baja y firme y un humor seco que lo tomaba por sorpresa. No te tenía por romántica, dijo una vez después de un pasaje especialmente apasionado de Jane Eyre. No lo soy, respondió ella. Pero me gustan las mujeres que siguen adelante, incluso cuando todo les dice que no. Él pensó en eso mucho después de que ella se durmiera detrás de la cortina. Una mañana, mientras la nieve se aligeraba, Daniel mencionó la idea de montar. Si vas a quedarte aquí aunque sea un poco, dijo, deberías saber manejar un caballo. He montado antes, dijo ella. Él alzó una ceja. Una vez en Boston, en una fiesta. Eso no cuenta. Así que ensilló a su yegua más vieja y gentil, Lark, y la llevó al patio abierto donde el viento había aplanado la nieve. Brenda subió con cuidado, los dedos enguantados apretando las riendas con fuerza blanca. Estarás bien, dijo Daniel. Solo mantén la espalda recta. Confía más en el caballo que en tus botas. Brenda llegó a mitad del patio antes de que una ráfaga atrapara la cola del Lark y asustara a la yegua. Se tensó, perdió el equilibrio y resbaló. Daniel estuvo allí en 2 pasos, atrapándola antes de que tocara la nieve. Su cuerpo chocó contra el de él como una pluma. Se quedaron allí un instante. Sus manos contra su pecho, sus brazos alrededor de ella. Dijiste que era gentil, murmuró ella. Lo es. Tú eres simplemente terca. Ella no se soltó de inmediato. Él tampoco. Esa noche, mientras ella leía en voz alta desde el sillón, Daniel se sentó junto al fuego, tallando en silencio algo de un bloque de pino. Ella no preguntó qué era.
A la mañana siguiente, Brenda encontró junto a su cuenco de desayuno una cuchara de madera, simple pero suave, con las iniciales BW talladas cuidadosamente en el mango. La levantó, cejas alzadas. «Me hiciste una cuchara». Daniel tomó un sorbo de café. «Eres la que hace todo el revolver». Ella soltó una risa real, sorprendida, que llenó la habitación. «Me han hecho regalos antes, pero nunca una cuchara». «Es tuya», dijo él simplemente. Más tarde ese día, ella se acercó a él junto al montón de leña. La cuchara estaba en su mano. «Probablemente debería devolverla», dijo, voz vacilante. «Quiero decir, me iré cuando el tiempo mejore». Daniel se limpió las manos en los pantalones y la miró. Luego dio un paso adelante y suavemente dobló sus dedos sobre la cuchara. «No se devuelven regalos hechos en invierno», dijo, voz baja pero segura. «Se tallan para que duren». Ella no dijo nada, solo asintió lentamente, ojos vidriosos con algo que no quería que él viera. Y esa noche, por primera vez, el silencio entre ellos no se sintió como distancia, sino como una quietud que compartían. La nieve apenas empezaba a derretirse cuando llegó el golpe. Daniel abrió la puerta y encontró a Jeb Carter, el domador de caballos del borde del pueblo, el bigote cargado de polvo del camino y malas noticias. Entró, sacudiéndose el abrigo. «Pensé que debías saberlo», dijo sin preámbulos. «La gente en Stone Hollow está hablando». Daniel alzó una ceja. «¿De qué?» «De ti». «¿De ella?» Jeb miró hacia la cortina, bajó la voz. «Dicen que encontraste a la novia por correo de Parker. La tienes aquí. Algunos dicen que la estás reteniendo como, bueno, no como debería un caballero». La mandíbula de Daniel se tensó. «Casi muere en la nieve. Le di refugio». «No importa a la gente que quiere chismes», dijo Jeb. «Bon lo está avivando. Dice que Parker tenía derechos de tierra y ahora tú tienes a la mujer y la tierra en cuestión. Hace que parezca que lo planeaste todo». La voz de Daniel fue plana. «Eso es mentira». «Lo sé», dijo Jeb, tocándose el sombrero. «Pero las mentiras viajan más rápido que los carros. Pensé que querrías ventaja antes de que lleguen las señoras de la iglesia». Cuando Jeb se fue, la cabaña quedó en silencio. Demasiado silencio. Brenda salió lentamente, el rostro pálido. «Lo oí», dijo. «Lo oí todo». Daniel no respondió. Volvió a cortar leña afuera hasta que el hacha resonó en el silencio como un metrónomo para todo lo que quedaba sin decir. Esa noche, Brenda empacó. Se movió despacio, con cuidado, doblando la camisa de franela que Daniel le había prestado. Reunió sus cosas en la pequeña bolsa con la que había llegado, aún embarrada del camino. Cuando la cerró, el sonido se sintió definitivo. Daniel estaba junto al fuego, mirando las llamas. «No tienes que irte», dijo. «Si tengo», susurró ella. «Si me quedo, pensarán peor. Perderás la tierra. Lo perderás todo». Él no discutió. «No lo eres», respondió Daniel, luego señaló con la cabeza hacia la cortina. «Descansa. Estaré afuera». Ella lo observó mientras se alejaba, tomando una linterna y desapareciendo por la parte trasera. La noche llegó. Brenda se durmió y despertó en un sueño inquieto, el viento aullando justo al otro lado de las paredes. El fuego crepitaba constante en la chimenea. Algún tiempo después de medianoche, despertó de nuevo. Una corriente le rozó la mejilla. Se incorporó un poco, apartando la cortina, y lo vio. Daniel, aún con las botas puestas, estaba sentado cerca de la puerta, envuelto en su abrigo. No dormía. Sus ojos se movían de vez en cuando hacia las vigas, hacia la forma en que el viento cambiaba, la nieve acumulándose en el tejado. Estaba vigilando por derrumbes, por peligro, por ella. No la había dejado sola, ni una sola vez. Brenda se llevó una mano a la boca, el corazón retorciéndose. Nadie la había cuidado así nunca, ni siquiera en casa. Se recostó lentamente, una lágrima deslizándose libre y empapando el borde de la almohada. Él no decía mucho, pero esa noche el silencio hablaba más fuerte que cualquier promesa. A la mañana siguiente amaneció gris y silencioso.
La nieve se pegaba a las ventanas, amortiguando el mundo exterior. Brenda estaba sentada a la pequeña mesa envuelta en una de las gruesas camisas de franela de Daniel, su propio vestido aún secándose junto a la chimenea. No había hablado mucho después del desayuno. Daniel no insistía. Se sentó frente a ella, sorbiendo su café en silencio. Finalmente, ella carraspeó. Me escribió 6 cartas, dijo, voz apenas por encima de un susurro. George Parker dijo que necesitaba una esposa, alguien que ayudara a cuidar la tierra, me prometió un hogar, dijo que ya había una casita construida y unas gallinas, un buen pedazo de tierra. Daniel no habló, pero su mandíbula se tensó. Los ojos de Brenda cayeron sobre sus manos. Nunca tuve mucho. Trabajé como costurera, luego en la cocina de una pensión. Cuando llegó su última carta con el dinero del tren y un mapa, sentí que era algo real, un futuro. Levantó la vista, ojos brillando con un dolor callado. Pero cuando llegué al pueblo, no había nadie. Pregunté por él en la estación. Dijeron que estaba muerto, 2 semanas atrás. Daniel exhaló bruscamente, dejando la taza en la mesa. Sí, murmuró. Muerto y enterrado. El hígado le falló, se dio duro a la bebida al final. Los dedos de Brenda se apretaron alrededor de su taza. No sabía qué hacer. Pensé que quizás se había equivocado con la fecha, así que seguí las indicaciones de su carta. Pensé que podía llegar al rancho antes de que oscureciera. Su voz se quebró. No sabía que venía la tormenta. El silencio se asentó entre ellos. Finalmente, Daniel se recostó, brazos cruzados. No fuiste la primera promesa que no cumplió, dijo sin rodeos. Intentaba vender su tierra a Silas Bond antes de morir. Brenda parpadeó. ¿Quién es? El hombre que posee casi todo el valle, dijo Daniel. Rico, despiadado, tiene habilidad para conseguir lo que quiere, normalmente comprando a hombres desesperados como Parker. Brenda frunció el ceño. Entonces, ¿por qué no la vendió simplemente? Daniel dudó. Porque la tierra no era enteramente suya. En resumen, la familia de su difunta esposa puso condiciones. No podía venderse a menos que se casara de nuevo o se la pasara a una esposa. La miró a los ojos, expresión dura. Te mandó llamar para legitimar el trato. Casarse rápido, firmar los papeles y entregarte con la tierra adjunta. Brenda lo miró fijamente. El dolor llegó lento, como agua fría empapando tela. ¿Estás diciendo que fui parte de una transacción comercial? Daniel no respondió, pero el silencio dijo suficiente. Ella bajó la vista, la respiración entrecortada. El pequeño sueño que había sostenido, gallinas, un jardín, un hogar, se deshizo como escarcha bajo los pies. No lo sabía, susurró. Pensé que quizás veía algo bueno en mí. La voz de Daniel fue callada. Vio lo que necesitaba. Lágrimas se acumularon en sus ojos, pero las contuvo. Lo dejé todo, dijo más para sí misma. Dejé la pensión, vendí el relicario de mamá por el dinero del tren. Les dije a todos en el este que empezaba una nueva vida. Una pausa. Ahora no tengo nada. Ni hombre, ni tierra, ni nombre en una escritura. Solo un montón de mentiras y una tormenta que casi me mata. Daniel no la interrumpió. La observó atentamente, cada línea de su rostro tensa por el dolor. Entonces Brenda susurró, voz quebrándose. No tengo a dónde ir. Las palabras quedaron suspendidas pesadas en la cabaña. Daniel no habló. Se levantó lentamente, caminó hasta la chimenea y regresó con 2 tazas de hojalata, vapor saliendo de ambas. Puso una frente a ella. Chocolate caliente. Luego, sin decir palabra, acercó la otra silla a la de ella, se sentó a su lado, sin tocarla, sin hablar, solo quedándose. Brenda miró la taza, la garganta demasiado apretada para hablar. Afuera, el viento susurraba entre los árboles. Adentro, en el silencio entre ellos, algo cambió. Sin promesas, solo presencia. Y por primera vez desde que la nieve empezó a caer, no se sintió sola. La tormenta persistió. Día tras día, el cielo se mantuvo gris. La nieve se espesó hasta enterrar los postes de las cercas y amortiguar el mundo en un silencio blanco.
El viento se calmaba de vez en cuando, pero el frío se aferraba con fuerza. Nadie venía y nadie podía irse. Dentro de la cabaña, el mundo se redujo a calor, humo de leña y dos personas que lentamente dejaban de ser extraños. Brenda empezó a moverse con más confianza. La manta se quedó doblada durante el día. Recuperó color y con él una determinación callada. «Déjame ayudar», dijo una mañana, ya remangándose. «¿Aún estás sanando?» «No estoy rota», dijo ella simplemente. Así que Daniel la dejó. Él encontró a su vecina moribunda, la novia por correo abandonada, congelándose en la nieve. ¿Qué pasó después? Impactante. Territorio de Wyoming. Invierno de 1889. El viento llevaba un aullido feroz a través de la llanura abierta. Un sonido lo bastante afilado como para cortar los gruesos troncos del granero de Daniel Carrián. La nieve golpeaba las ventanas en oleadas frenéticas, borrando las líneas de las cercas y tragándose el horizonte entero. Era el tipo de tormenta que hacía incluso a los rancheros más curtidos rezar por sobrevivir a la noche. Daniel había estado terminando las últimas tareas del día, asegurando las contraventanas antes de que el viento las arrancara, cuando lo oyó, un caballo gritando, un alarido salvaje y aterrorizado que venía de algún lugar cerca de la línea de árboles al borde de su propiedad. Daniel se quedó inmóvil, el aliento formando nubes en el aire helado. Ningún animal sonaba así a menos que algo estuviera terriblemente mal. Tomó su abrigo, se lo ajustó fuerte sobre el pecho y avanzó hacia el corral. Su propio caballo, Flint, paseaba inquieto, las orejas erguidas hacia los bosques lejanos. «Tranquilo, muchacho», murmuró Daniel mientras lo ensillaba. «Vamos a ver qué loco anda por ahí con este tiempo». Las palabras eran ásperas, pero la preocupación tensaba su mandíbula. Nadie viajaba en una ventisca a menos que estuviera desesperado o muriendo. La nieve lo cegaba mientras cabalgaba. El viento golpeaba tan fuerte que le hacía temblar los huesos. El débil sonido del caballo aterrorizado volvió, más cerca ahora. Flint se detuvo bruscamente cerca de la curva del sendero, los cascos hundiéndose profundamente en los montones frescos. Y allí, medio enterrada bajo la nieve, Daniel lo vio. Un cuerpo. El cuerpo de una mujer. Yacía boca abajo, los brazos curvados protectoramente alrededor de una pequeña bolsa de cuero. Su cabello estaba cubierto de hielo, mechones oscuros pegados a las mejillas. Su vestido estaba rasgado, empapado, rígido como una lona congelada. Por un momento aterrador, Daniel pensó que ya estaba muerta. Saltó de la silla, tropezando a través de la nieve que le llegaba a las rodillas. Sus guantes rozaron su hombro. Fría. Demasiado fría. «Señora», dijo su voz quebrándose a través de la tormenta. «¿Me oye?» El viento casi ahogó el diminuto sonido que ella hizo, una respiración delgada y frágil. Con cuidado le giró el rostro hacia arriba, apartando nieve de sus labios. Sus ojos se abrieron débilmente. «Por favor», susurró. ¿Es este el rancho Parker?» Daniel se tensó. El rancho Parker, el de su vecino más cercano, un hombre que había muerto 2 semanas atrás tras meses de salud deteriorada, enterrado en una colina ahora cubierta de nieve. «No hay nadie en el rancho Parker», dijo Daniel con suavidad. «¿Por qué intentabas llegar allí?» Sus labios temblaron. Él me mandó llamar. «Una carta. Vine desde Missouri». Su respiración se entrecortó. «Novia por correo». Daniel sintió que algo en su pecho se retorcía dolorosamente. El viejo Parker nunca había mencionado una novia. Nadie en el pueblo había oído una palabra al respecto. ¿Había viajado para casarse con un hombre muerto? Su voz se quebró de nuevo. Él escribió que me encontraría. Pensé que vi una linterna. Se desplomó en sus brazos, perdiendo la conciencia. «Quédate conmigo», dijo Daniel con urgencia. «¿Cómo te llamas?» Ella luchó por respirar. «Brenda». Entonces su cabeza cayó hacia adelante, inerte contra su hombro. El pulso de Daniel se disparó. El frío había penetrado demasiado profundo. Estaba a momentos de congelarse hasta morir. «No, no esta noche», murmuró, levantándola en brazos. Pesaba casi nada. Tela empapada de nieve y huesos.
No viniste hasta aquí para morir en una zanja. Logró subirla a lomos de Flint, montando detrás para mantenerla erguida. En el instante en que la apretó contra sí, lo sintió, su respiración era superficial, desvaneciéndose. Su cuerpo era hielo. Se quitó su propio abrigo, envolviéndolo alrededor de sus hombros, y la presionó contra su pecho, dándole el único calor que le quedaba. El viento atravesó su camisa al instante, pero él apretó más su abrazo, negándose a dejarla escapar. Vamos, Brenda, murmuró, voz feroz contra la tormenta. No me abandones ahora. Su cabeza se ladeó contra él, inerte. Él encontró a su vecina moribunda, la novia por correo abandonada, congelándose en la nieve. ¿Qué pasó después? Impactante. Territorio de Wyoming. Invierno de 1889. El viento llevaba un aullido feroz a través de la llanura abierta. Un sonido lo bastante afilado como para cortar los gruesos troncos del granero de Daniel Carrián. La nieve golpeaba las ventanas en oleadas frenéticas, borrando las líneas de las cercas y tragándose el horizonte entero. Era el tipo de tormenta que hacía incluso a los rancheros más curtidos rezar por sobrevivir a la noche. Daniel había estado terminando las últimas tareas del día, asegurando las contraventanas antes de que el viento las arrancara, cuando lo oyó, un caballo gritando, un alarido salvaje y aterrorizado que venía de algún lugar cerca de la línea de árboles al borde de su propiedad. Daniel se quedó inmóvil, el aliento formando nubes en el aire helado. Ningún animal sonaba así a menos que algo estuviera terriblemente mal. Tomó su abrigo, se lo ajustó fuerte sobre el pecho y avanzó hacia el corral. Su propio caballo, Flint, paseaba inquieto, las orejas erguidas hacia los bosques lejanos. Tranquilo, muchacho, murmuró Daniel mientras lo ensillaba. Vamos a ver qué loco anda por ahí con este tiempo. Las palabras eran ásperas, pero la preocupación tensaba su mandíbula. Nadie viajaba en una ventisca a menos que estuviera desesperado o muriendo. La nieve lo cegaba mientras cabalgaba. El viento golpeaba tan fuerte que le hacía temblar los huesos. El débil sonido del caballo aterrorizado volvió, más cerca ahora. Flint se detuvo bruscamente cerca de la curva del sendero, los cascos hundiéndose profundamente en los montones frescos. Y allí, medio enterrada bajo la nieve, Daniel lo vio. Un cuerpo. El cuerpo de una mujer. Yacía boca abajo, los brazos curvados protectoramente alrededor de una pequeña bolsa de cuero. Su cabello estaba cubierto de hielo, mechones oscuros pegados a las mejillas. Su vestido estaba rasgado, empapado, rígido como una lona congelada. Por un momento aterrador, Daniel pensó que ya estaba muerta. Saltó de la silla, tropezando a través de la nieve que le llegaba a las rodillas. Sus guantes rozaron su hombro. Fría. Demasiado fría. Señora, dijo su voz quebrándose a través de la tormenta. ¿Me oye? El viento casi ahogó el diminuto sonido que ella hizo, una respiración delgada y frágil. Con cuidado le giró el rostro hacia arriba, apartando nieve de sus labios. Sus ojos se abrieron débilmente. Por favor, susurró. ¿Es este el rancho Parker? Daniel se tensó. El rancho Parker, el de su vecino más cercano, un hombre que había muerto 2 semanas atrás tras meses de salud deteriorada, enterrado en una colina ahora cubierta de nieve. No hay nadie en el rancho Parker, dijo Daniel con suavidad. ¿Por qué intentabas llegar allí? Sus labios temblaron. Él me mandó llamar. Una carta. Vine desde Missouri. Su respiración se entrecortó. Novia por correo. Daniel sintió que algo en su pecho se retorcía dolorosamente. El viejo Parker nunca había mencionado una novia. Nadie en el pueblo había oído una palabra al respecto. ¿Había viajado para casarse con un hombre muerto? Su voz se quebró de nuevo. Él escribió que me encontraría. Pensé que vi una linterna. Se desplomó en sus brazos, perdiendo la conciencia. Quédate conmigo, dijo Daniel con urgencia. ¿Cómo te llamas? Ella luchó por respirar. Brenda. Entonces su cabeza cayó hacia adelante, inerte contra su hombro. El pulso de Daniel se disparó. El frío había penetrado demasiado profundo. Estaba a momentos de congelarse hasta morir. No esta noche, murmuró,
levantándola en brazos. Pesaba casi nada. Tela empapada de nieve y huesos. No viniste hasta aquí para morir en una zanja. Logró subirla a lomos de Flint, montando detrás para mantenerla erguida. En el instante en que la apretó contra sí, lo sintió, su respiración era superficial, desvaneciéndose. Su cuerpo era hielo. Se quitó su propio abrigo, envolviéndolo alrededor de sus hombros, y la presionó contra su pecho, dándole el único calor que le quedaba. El viento atravesó su camisa al instante, pero él apretó más su abrazo, negándose a dejarla escapar. Vamos, Brenda, murmuró, voz feroz contra la tormenta. No me abandones ahora. Su cabeza se ladeó contra él, inerte.